Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You're YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un día más con Monster Hunter Now. Sí, señor, porque tenemos cositas muy interesantes que han venido ahora. Vamos a darle candela y vamos a empezar hablando de la información de la actualización del 20 de septiembre. Para todos aquellos que tengáis el juego seguramente lo habréis visto, pero por si no lo habéis visto, en este caso se han hecho unas actualizaciones principales en las que se pueden conseguir recompensas por la prescripción. ¿Vale? Se necesita la última versión de la aplicación, así que seguramente os actualice. También la interfaz de misiones en la pantalla especial, donde aparecerán misiones diarias y de evento. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Pues nos han anunciado un evento, sería el primer evento de Monster Hunter Now. Y en este caso, según nos dicen, esperamos que todos los cazadores estéis disfrutando de la caza en el mundo real. Y ahora mismo vamos a tener unas recompensas por prescripción y vamos a tener lo que sería el evento de diablos, ¿vale? Todo indica que está a punto de producirse una invasión de diablos en las regiones desérticas. El primer evento del juego será del sábado 23 de septiembre hasta el domingo 24 de septiembre, entre la 1 p.m. y las 4 p.m. cada día, los 2 días. Así que van a aparecer diablos y seguramente obtengamos objetos, materiales para hacernos armaduras y armas bien chulas. Es el primer evento que tenemos de Monster Hunter, así que bastante guay. Y ahora sí vamos a hacer un poquito de guía, porque tras todo esto hemos estado viendo, he visto que muchos de vosotros me habéis preguntado bastantes cosas y os voy a hacer una guía pequeñita para resolverlas. Muchos me habéis preguntado en relación a la misión del capítulo 2 llamada Abate un monstruo con defensa Kulu. Vale, en este caso es muy sencillo, lo que tenéis que hacer es construir 2 piezas de armadura Kulu, da igual que si es casco, pechera, botas o pantalón, ¿vale? Construiros 2 piezas de armadura Kulu y os las vestís. Y luego también os pide fijar al objetivo. Es decir, hay otra pregunta que me habéis hecho mucho, que es ¿cómo se fija un objetivo? Vale, pues esto, cuando entráis en caza en solitario, ¿vale? Cuando entráis a atacar el monstruo grande, os sale el botón caza en solitario y al lado pone un circulito con un botón que tiene las bolas de pintura. Estas son las bolas de pintura, sirven para fijar a los monstruos. Recordaros que el gato, el palico, el airu, o como queréis llamarlo, también va a marcar monstruos para que podáis atacarles aunque no estéis al lado de ellos. Bastante interesante, la verdad. Pero bueno, para esta misión en concreto tenéis que fijarle con una bola de pintura y se acabó y así hacéis la misión. En cuanto a la habilidad especial, que también me habéis preguntado de las habilidades especiales, bueno, pues esto es bastante sencillito, la verdad, o sea... llegado a un cierto nivel, lo que hacemos es desbloquear las habilidades especiales. Para ello, para desbloquear la habilidad especial de tu arma, debéis mejorarla a grado 2. Dais en el icono del arma, la seleccionáis y la mejoráis, y luego la subís a grado 2. Una vez la saquéis a grado 2, vais a tener unas habilidades especiales. Para la espada y el escudo se llama combo perfecto arremetida y ejecuta una serie de ataques rápidos para atacar al monstruo. Con el Light Bow Gun, con la ballesta de luminosa esta de los mondongos, pues se llama contraataque Wyvern Blast y dispara una bala de alto daño al monstruo, causando un daño explosivo. El arco tiene la habilidad especial Perforador de Dragón, que dispara una flecha que atraviesa el objetivo y causa un daño masivo, bastante importante. Luego la espada larga tiene Despedazador de Espíritu, que salta en el aire y clava tu espada directamente al monstruo. He de puntualizar aquí que la espada larga, aparte de esto, tiene otra habilidad, ¿vale? Que luego la comentaremos. Y por lo que podréis tener 2 habilidades con la espada larga. Y luego la gran espada tiene el tajo verdadero cargado, que es un ataque que lo hace girando y que quita mucha vida. Y por último el martillo, que tiene el mazazo giratorio. Desata una ráfaga de ataques giratorios que culminan en un poderoso golpe superior, haciendo un daño considerable de aturdimiento, ¿vale? O sea, creo que ha quedado bastante claro. También me habéis preguntado cómo se desbloquean las armas, ¿vale? En cuanto a lo que es desbloquear las armas. Bueno, pues os hago un pequeño resumen de cómo se desbloquean las armas, ¿vale? Para desbloquear las armas, después de completar el primer capítulo, se aparecerá la espada grande, que es la primera que vais a tener. Después hay el capítulo 2 y luego ya tenéis que subir al alcance de rango 15. Tendréis que subir al rango 15 para desbloquear el resto de armas. Tendremos espada con escudo, espada grande, espada larga, martillo, la ballesta y el arco. Vale, vamos a hablar un poquito de ellas. Escudo y espada, pues es una opción bastante equilibrada que permite moverse rápido y hace ataques muy frenéticos, o sea, muchos ataques de golpe, ¿vale? Está bastante bien, aparte os permite bloquearos con el escudo, bloquear ataques. Luego la gran espada, pues tiene pros y contras. El pro, que hace ataques muy fuertes, ¿vale? En este caso, si además le ponéis efectos de veneno y tal, vamos, podéis matar un Anharat con 10 espadazos como mucho, ¿vale? Lo malo,
que es muy muy lenta, así que tenéis que tener precaución a la hora de utilizarla. En cuanto a la espada larga, pues es rápida, tiene combos muy muy largos y rápidos, ¿vale? Y aparte tiene la segunda habilidad especial que comentamos, que solo tiene esta, que es la barra espiritual. La barra espiritual veis que es una barra así que se va cargando según vais golpeando monstruos, como de ira, ya lo comentamos en la guía anterior, y llegado a cierto punto se ilumina de rojo el personaje. Dejando apretado el botón de atacar, cargas ese ataque y haces un ataque parecido al de la habilidad especial. Son 3 golpes que quitan mucha vida. Por lo tanto, la espada larga, para los que iniciáis el juego, está muy bien porque tenéis 2 ataques especiales. Es decir, que en la habilidad especial, la de todas las armas, se puede cargar con monstruos pequeños, ¿vale? Vais matando monstruos pequeños y se va cargando. Y luego, cuando os enfrentáis a un monstruo grande, la tenéis ya cargada para iniciar el combate ya con ese ataque directamente. Eso tenerlo en cuenta si queréis matar un monstruo de misión. Luego el martillo, pues es contundente, hace mucho daño, ¿vale? Con cada golpe y además tiene la opción de aturdir a los monstruos, lo cual está muy bien. Luego tenemos lo que sería el arco, ¿vale? Que el arco permite mantener distancia y tiene mucha variedad de flechas, incluidas las elementales. Y luego tenemos la ballesta. La ballesta no tiene elementales, pero tiene bastantes proyectiles explosivos y perforadores. Está muy bien, la verdad. O sea, yo creo que está bastante bien para ciertas misiones. ¿Qué más deciros? Bueno, pues vamos a ver. En cuanto a subirla de nivel, es muy fácil. Para subirla de nivel tenéis que farmear. Los monstruos van a soltar ítems, que ahora os contaré cuáles son, ¿vale? Es muy sencillito, pero también los obtenéis del mapa. O sea, el mapa vais a ir recorriendo y vais a ver que aparecen plantas, que aparecen minerales. Pues dando en ellos vais a conseguir ese tipo de materiales, ¿vale? Los que vais a necesitar. De todas maneras, cada arma os va a cantar qué materiales necesitáis, ¿vale? Para poder subirlas de nivel. Llegado a cierto punto que las hayáis subido de nivel, podréis subirlas de grado, lo cual, como os dije, como he dicho hace un momento, pues os sirve para seguir subiendo de nivel y en un momento determinado que las hayáis subido mucho de grado, os va a desbloquear lo que serían las habilidades especiales, ¿vale? O sea que bastante sencillito, es muy fácil. Entráis en la interfaz, pulsáis en el arma, subir de nivel y cuando ya no podéis subir más de nivel, subís de rango. O sea, bastante simple. En cuanto a ver, que seguimos con la guía, espero que os esté molando. También me habéis preguntado lo que sería el break. El break es para romper al monstruo. Cuando rompéis una parte del monstruo, el monstruo se queda como una especie de aturdido y podéis hacerle un ataque contundente. Y luego hay una misión que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero que es de esquivar. Esto es muy sencillito. Cuando os llegue que tenéis que esquivar 3 veces al monstruo, es darle a la izquierda o a la derecha, es decir, arrastrar el dedo a la izquierda o a la derecha para esquivar, justo cuando os vaya a golpear, lo que provocará que vuestro personaje se deslice alrededor del monstruo y a la vez haga un ataque, ¿vale? Muy sencillito. ¿Qué materiales nos sueltan los monstruos? Pues bueno, tenemos muchos monstruos. Yo he recompilado unos poquitos. En cuanto al Gran Yagra, lo que os puede dar... A ver, el Gran Yagra se encuentra en bosque, desierto y pantano y tiene debilidades de fuego, rayo y veneno, ¿vale? Y los ítems que sueltan son más o menos los mismos. Escamas, piel y garra. En cuanto al Barrot, pues el Barrot se encuentra en desierto y pantano, es un elemento de agua y tiene debilidad del fuego y del veneno. Y también vais a encontrar caparazón, garra y cola. En cuanto al... nunca me sale el nombre. En cuanto al Juratodus, ¿vale? Suelta caparazón, escama, colmillo y aleta. Y lo vais a encontrar en el pantano. Esto llegado a cierto rango de cazador, a cierto capítulo, aparecerá. Es de elemento agua y debilidad de rayo. Luego tenemos el Gran Girros, ¿vale? Que el Girros aparece en bosque y pantano. Tiene parálisis, o sea que os puede paralizar. Y tienes débil al agua y al hielo. Y suelta escama, colmillo, cola y capucha. Tenemos más monstruos. Hemos visto toda la lista de monstruos que pueden aparecer. En cuanto al Kulu, pues la verdad es que os da materiales, pero en el fondo tampoco requiere mucho. Es decir, son armaduras muy sencillitas y armas muy sencillitas. El Pukei os da unas armaduras un poquito chulas, pero tampoco demasiado. Todo empieza con el Tobi Kadachi. Cuando aparece Tobi Kadachi, que además os paraliza también con rayos, ya empezáis a conseguir más cositas, porque el Tobi Kadachi os desbloqueará el arma eléctrica. Luego sale, como hemos dicho, el Yuratodus, el Paulumu, ¿vale? Que os da una armadura bastante fuerte antes de enfrentaros a partir del capítulo 8 o el 9 contra Anjanat y Ratian. Es decir, en el capítulo 8 o 9 aparece Anjanat y Ratian seguidos. Y estos ya son niveles mayores, son de 5 estrellas, suben el nivel de todos los monstruos a 5 estrellas y son difíciles de combatir. Pero bueno, la verdad es que la armadura que os da Anjanat y Ratian está muy bien, porque ya os da nivel 65 e incluso efectos secundarios si completáis el set.
Luego vendrá Legiana, Rátalos y ahora en el evento Diablo. Así que bueno, estamos deseando ya catarlo, que es este fin de semana, si no recuerdo mal, el 23. ¿Qué más deciros? Pues que si queréis, podéis utilizar GPS Joystick. Lo tenéis en Android, en la Google Play. ¿Podéis utilizarlo? Eso sí, no os mováis de ciudad en ciudad porque os van a banear y tampoco os mováis muy rápido por el barrio, es decir, ir andando. Tiene un joystick para ir andando. ¿Qué pasa si lo hacéis de otra manera? Que os va a banear Niantic. De esta manera no se va a notar, ¿vale? Así que podéis utilizar el GPS joystick si no tenéis mucho tiempo para moveros por la calle y así ir cazando monstruos y recopilando materiales para prepararos vuestros equipos para el Diablos. Este fin de semana viene el evento, así que preparaos bien. Y poquito más, que tenéis en nuestro Discord las guías que estamos haciendo y ayuda de nuestro equipo. Así que entrad en el Discord del canal y os ayudaremos. Y si te está molando el vídeo, pues no olvides suscribirte, darle like a la campanita y compartirlo para que más gente se pueda enfrentar a vosotros. Otro día haremos una guía de lo que sería la lucha en grupo y los grupos. Pero hoy ya lo dejamos hasta aquí. Así que espero que os haya molado y poquito más. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.